La semana pasada, un amigo desarrollador en Palo Alto me citó para tomar un café. Se veía eufórico, como si hubiera descubierto un código secreto para hackear la realidad. Al abrir su laptop, me mostró su última factura de API y, con una sonrisa de oreja a oreja, señaló una cifra. 30 centavos. ¿Ves esto?, susurró. Lo que antes me costaba $5, ahora me sale por 30 centavos. Las leyes de la economía se han roto. Para él, aquello era un milagro del libre mercado, una forma de salvar su startup recortando gastos en un 94%. No le importaba el origen del código, solo le importaba el rendimiento. Sin embargo, mientras él celebraba su jugada maestra, yo no podía dejar de mirar la pantalla con una sensación distinta. Me di cuenta de que cada vez que presionaba Enter, no solo estaba ejecutando un script, estaba importando pieza por pieza una unidad microscópica de la maquinaria industrial china. Esos tokens que aparecían en su pantalla no eran pensamientos digitales abstractos, eran acero digital. Productos finales de centros de datos masivos enfriados por líquido y redes eléctricas de ultra alta tensión. Aquí reside el giro que debería quitarnos el sueño. Mientras en Occidente hemos pasado los últimos años tratando a la inteligencia artificial como una especie de colaborador espiritual o una musa creativa, cargándola con costosas barreras éticas y márgenes de beneficio dictados por el capital de riesgo, el otro lado ha llegado a una conclusión aterradoramente pragmática. La IA es una infraestructura básica. Es una mercancía que debe fabricarse, exportarse y lanzarse al mercado global con la misma eficiencia implacable que los paneles solares baratos o las barras de refuerzo de acero. Lo más inquietante es que no se pueden imponer aranceles a un flujo binario que viaja por un cable submarino. Mientras mi amigo escalaba su aplicación apoyándose en la inteligencia más barata de la historia humana, surgió una pregunta inevitable. ¿Qué le sucede a una civilización que trata la IA como arte cuando se ve obligada a competir con una que la trata como una fábrica? Bueno, vamos a desempacar esto. Sí, porque ese es exactamente el núcleo de nuestra exploración de hoy. Así es. El objetivo es entender a fondo cómo la inteligencia artificial ha dejado de ser una simple carrera de software para convertirse en una competencia de manufactura pesada. Y de infraestructura física, claro. O sea, es un cambio de paradigma absoluto. Es fundamental entender que cuando hablamos de esos tokens, las unidades básicas de procesamiento, no estamos hablando de entidades incorpóreas. No son pensamientos flotando en una nube etérea. Exacto. Un modelo de lenguaje masivo es, en la práctica, un bien industrial. Es, digamos, acero digital. Es tangible. Totalmente tangible. Y el contraste entre los modelos es sumamente revelador. Por un lado, podemos observar un enfoque donde la IA se trata casi como un servicio boutique. Ajá. Hay una priorización de la alineación filosófica, auditorías de seguridad interminables y, pues, la necesidad imperiosa de mantener los márgenes de ganancia. Los márgenes que exige el capital de riesgo, sí. Y por otro lado, se ha implementado una visión donde la inteligencia se trata puramente como un producto básico. Es producido en masa mediante la extrusión fría de electricidad, silicio y una infraestructura de refrigeración a escala industrial. Es una integración impecable, capacidad energética, base manufacturera y una coordinación estatal altamente efectiva. Completamente. Y fíjate que ese contraste teórico tiene consecuencias muy reales y terrenales. Hay un caso que ilustra esto a nivel de calle. Es la historia de Min, el fundador de una aplicación de tecnología educativa. ¿El caso de Ciudad Ho Chi Minh? Ese mero. Minas estaba literalmente a punto de quebrar. Los costos astronómicos de las interfaces de programación de los proveedores en San Francisco estaban devorando todo su capital. Su modelo de negocio simplemente era incompatible con las estructuras de precios occidentales. Así es. Entonces, frente a la insolvencia, tomó una decisión puramente pragmática. Migró toda su infraestructura a un grupo de servidores alojados en una ciudad de la provincia de Guangdong. Y lo fascinante aquí es la brutal fuerza matemática de ese cambio. El costo por pensamiento de sustitutores automatizados se desplomó. Un 94%. Exactamente. Estamos hablando de una diferencia de precio de 16 a 1. O sea, una diferencia de 16 a 1 rompe cualquier modelo financiero tradicional. Por completo.
Desde una perspectiva analítica, una discrepancia de esa magnitud no es simplemente una ventajita competitiva. Actúa como una singularidad gravitacional. Claro, atrae todo a su paso. Es una fuerza de mercado abrumadora. Atrae implacablemente a cualquier actor económico racional, sin importar sus preferencias geopolíticas. Para los desarrolladores en mercados emergentes, esto no se registra como una táctica desleal, se experimenta como la democratización de la supervivencia económica. Y aquí es donde las herramientas geopolíticas tradicionales fallan estrepitosamente. Los bloqueos físicos, las prohibiciones de exportación de chips, las restricciones a la maquinaria. Todo eso intenta contener el hardware. Pero no se puede bloquear el producto final computacional. La capa lógica de Internet permite que un flujo binario cruce fronteras de manera instantánea, sin pasar por aduanas. Es como intentar detener el agua con una red para mariposas. Ahora, para fabricar ese producto final a semejante escala se necesita una cantidad monumental de materia prima. Y en esta industria, la materia prima son los datos. Así es. Las proyecciones globales estiman que para el año 2025 se producirán alrededor de 48 zettabytes de datos anualmente. Para dimensionar esa cifra, un solo zettabyte equivale a 1.000 millones de terabytes. Es una escala de información casi incomprensible. Es masivo. Pero la clave no es solo generar datos, sino cómo se movilizan. Y ahí es donde entra en juego la capacidad de gestión. Por ejemplo, el gobierno local de Shenzhen está ofreciendo incentivos directos de hasta 1 millón de renminbis a las empresas locales Para que abran sus bases de datos. Exacto. El objetivo es romper los silos de información corporativa para que los datos fluyan libremente hacia los clústeres de entrenamiento. Es un claro ejemplo de capacidad estatal interviniendo eficazmente para resolver una falla del mercado. Mientras en otros sistemas económicos los datos valiosos permanecen atrapados en silos cerrados, esta movilización asegura que el material crudo llegue a donde más se necesita. Sin fricciones. Totalmente sin fricciones. Sin embargo, los datos por sí solos no generan inteligencia sin el poder de cómputo. Y procesar todo eso requiere energía masiva y, pues, una disipación de calor extrema. Lo cual nos lleva directamente a la infraestructura física. Así es. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Hay una imagen que captura perfectamente la naturaleza de esta industria, el entorno de trabajo de un técnico llamado Lao Chen. Las instalaciones en Ningxia. Esas mismas. Podemos imaginar el entorno de Lao Chen operando en instalaciones recién construidas en pleno desierto de Ningxia. Afuera, la temperatura supera regularmente los 40 grados centígrados. Calor asfixiante. Insoportable. Sin embargo, adentro de la planta, los servidores se encuentran en un silencio absoluto, sumergidos completamente en baños de refrigeración líquida a temperaturas bajo cero. Y el detalle crucial aquí es la mentalidad operativa. Lao Chen no se percibe a sí mismo como un administrador de redes o un ingeniero de software de Silicon Valley. Para nada. Él opera estrictamente con la mentalidad del gerente de una planta de energía. Está monitoreando voltaje, presión de líquidos y eficiencia térmica. Literalmente están manufacturando capacidad de cómputo. Está operando un componente crítico dentro de una máquina verticalmente integrada. La energía, el silicio y los sistemas de enfriamiento termodinámico están producidos y coordinados bajo un mismo ecosistema cohesivo. Ese técnico ve el token de IA como una exportación industrial tangible. Del mismo modo en que se verían las baterías de vehículos eléctricos o el acero laminado. Entender esto deshace por completo la ilusión de que la IA es una especie de magia abstracta. La inferencia es un proceso industrial pesado. Exige lidiar con las realidades implacables de la termodinámica. Y para sostener este proceso se requiere una orquestación a escala continental. Todo este esfuerzo físico responde a un monumental proyecto de ingeniería. Conocido como Datos del Este, Computación del Oeste. Exactamente. El objetivo principal de esta iniciativa es alcanzar la asombrosa cifra de 300 EFLOPS para el año 2025. 300 EFLOPS. Sí, y para ponerlo en perspectiva, un EFLOP equivale a 1 trillón de operaciones por segundo. Si cada ser humano en el planeta hiciera un cálculo matemático complejo por segundo, tomaría años igualar lo que un sistema de un EFLOP hace en un solo parpadeo. Es una locura.
Pero para lograr esos 300 EFLOPS hay que resolver un desfase geográfico masivo. Las congestionadas costas del este, con metrópolis como Shanghái y Beijing, tienen una demanda insaciable de cómputo. Ajá. El problema es que allí el suelo es increíblemente caro y la red eléctrica ya está operando a su máxima capacidad. Así que la solución fue mover la infraestructura computacional pesada hacia los desiertos del oeste, a provincias como Gansu, Mongolia Interior y la propia Ningxia. Donde abundan el terreno barato y las inmensas granjas de energía solar y eólica. Pero generar energía en el desierto es inútil si se pierde una parte significativa por disipación térmica, al intentar transmitirla miles de kilómetros hacia las ciudades. Y el mecanismo de ingeniería que hace posible esta migración es verdaderamente asombroso. La red de superautopistas de transmisión eléctrica de ultra alta tensión, o UHV. Estamos hablando de líneas de corriente alterna de 1000 kilovoltios y de corriente continua de 800 kilovoltios. Para visualizarlo de manera sencilla, las líneas eléctricas convencionales son como mangueras de jardín por donde el agua se filtra y se pierde en el camino. Claro. Las líneas de UHV son como oleoductos gigantes, perfectamente sellados, que mueven cantidades masivas de energía a través de miles de kilómetros casi sin ninguna pérdida de transmisión. Y actualmente hay 42 de estos proyectos masivos de UHV en operación activa, moviendo energía renovable directamente hacia los centros de datos pesados. Y el contrastar esto objetivamente con la infraestructura en Estados Unidos, la disparidad es profunda. El sistema eléctrico estadounidense posee 0 proyectos activos de UHV de esta capacidad. 0. 0. Dependen de una red envejecida y fragmentada que actúa como un cuello de botella fundamental para la expansión energética a gran escala. Y fíjate que no solo se trata de mover energía a lo bruto, sino de orquestar toda esta infraestructura de manera inteligente. Existe un sistema conocido como la red Bukutú. Este sistema es interesantísimo. Básicamente trata todo el territorio nacional como si fuera una sola placa madre, un motherboard gigantesco. Actúa como un controlador de tráfico en tiempo real a nivel continental. Resulta que sí hay tareas urgentes y de baja latencia, como transacciones financieras en la bolsa o el procesamiento de vehículos autónomos, el sistema las enruta hacia los servidores de alta velocidad ubicados en el poblado este. Pero si el sistema detecta procesamientos por lotes masivos, como el entrenamiento de un nuevo modelo de lenguaje o simulaciones climáticas que toman semanas, los desvía de manera invisible hacia los centros de datos en los desiertos del oeste. Aprovechando las horas de menor demanda energética para maximizar la eficiencia. Y la eficiencia que se logra con esta red unificada es impactante. Se refleja en métricas de hardware muy específicas, como la efectividad del uso de energía, o PUE por sus siglas en inglés. Que es la métrica definitiva de la termodinámica en esta industria. Un PUE de 1.0 sería la eficiencia perfecta. Así es. Para enfriarlo. Eso sería un 1.0, lo cual es físicamente imposible. Físicamente imposible, claro. Pero se han establecido límites obligatorios increíblemente estrictos. Se exige un PUE máximo de 1.25 para los nuevos centros de datos a gran escala. Y un límite de 1.2 para los centros nacionales designados. Lograr un PUE de 1.2 a nivel nacional requiere tecnologías de inmersión líquida muy avanzadas y un acceso constante a energía de carga base ininterrumpida. Es un nivel de eficiencia térmica brutal. Y esto contrasta dramáticamente con el entorno operativo que enfrentan las industrias en otras latitudes. Hay un ejemplo perfecto de cómo este contraste se manifiesta en la realidad económica europea. El fenómeno bautizado como la tokenización del cinturón del óxido, o Rust Belt. Sí. Un antiguo centro de manufactura automotriz en Europa intentó pivotar hacia la soberanía digital construyendo sus propios centros de datos locales. La intención era proveer servicios de inteligencia artificial a las industrias de la región, bajo un marco estrictamente regulado. Y alineado con las normativas locales, pero el proyecto colapsó. Fue económicamente aniquilado. Los costos exorbitantes de la energía eléctrica local, combinados con una burocracia paralizante para obtener los permisos, hicieron que fuera inviable. Y lo más revelador fue la reacción del mercado. Se descubrió que las propias industrias tradicionales europeas ya estaban integrando, en secreto, los tokens chinos en sus líneas de producción. Era una decisión lógica. Los tokens importados eran exponencialmente más baratos, porque producir ese mismo resultado digital de manera local costaba hasta 10 veces más.
Esa anécdota encapsula a la perfección lo que los analistas denominan la división entre márgenes y moléculas. Si conectamos esto con el panorama general, por un lado, tenemos un modelo financierizado que ha pasado décadas optimizando exclusivamente para los márgenes. O sea, priorizando retornos trimestrales. Exacto. Prolongar debates sobre la alineación ética de los algoritmos, inflar los costos con tarifas de licencias y mantener una capa constante de abstracción financiera. Las presiones exigen que la IA se venda como un bien de lujo. Con altos márgenes de ganancia. Por otro lado, el modelo de infraestructura está optimizando de manera implacable para las moléculas. Se enfocan en la extracción eficiente de energía, la disipación física del calor, la manufactura pura de silicio y la termodinámica. Frente a una ventaja estructural en costos de energía y manufactura, los aranceles o la retórica política tienen muy poca atracción en la sala de juntas de una corporación que busca recortar gastos para sobrevivir al próximo trimestre. Totalmente. Y esto plantea una cuestión importante al analizar la gran paradoja de las políticas industriales en Occidente. Cuando se examinan las iniciativas legislativas diseñadas para contrarrestar esta competencia, las vulnerabilidades saltan a la vista. Tomemos como ejemplo la ley CHIPS en Estados Unidos. El objetivo declarado de esa ley es traer de vuelta la fabricación de semiconductores al territorio nacional, lo cual, en papel, parece lógico. Se destinan miles de millones en subsidios para construir enormes fábricas en lugares como Arizona. Pero al observar de cerca la cadena de suministro completa, estas instalaciones siguen dependiendo fundamentalmente de fábricas de empaquetado altamente especializadas en Asia. Se imprime el silicio localmente, pero se tiene que enviar al extranjero para el ensamblaje final. Dejando intactos los verdaderos cuellos de botella logísticos. Y hay otro ejemplo sumamente ilustrativo sobre cómo se despliega el capital público. El programa AHRN-EDR en Estados Unidos, orientado a impulsar la investigación en IA. La lógica dictaría que un programa de este tipo utilizaría los recursos del Estado para construir infraestructura computacional pública desde cero. Tender nuevas líneas de alta tensión, construir instalaciones de enfriamiento. Pero la realidad operativa es muy distinta. El programa funciona en esencia como un gigantesco esquema de subsidios. Utiliza el dinero de los contribuyentes para pagar licencias de acceso a los monopolios privados de la nube que ya dominan el mercado. Como AWS o Azure. Es el famoso modelo de reducción de riesgos, donde el gobierno absorbe el riesgo financiero masivo para incentivar y asegurar las ganancias del capital privado. El problema crítico es que esto simplemente transfiere la riqueza pública a las arcas de un puñado de corporaciones. No se logra una verdadera soberanía tecnológica a nivel físico, porque la infraestructura base sigue siendo privada. Y peor aún, esos mismos monopolios siguen dependiendo de cadenas de suministro asiáticas para obtener su propio hardware. Y el escenario en Europa no es muy distinto en cuanto a contradicciones internas. Se otorgan 10.000 millones de euros a Intel para que construya nuevas plantas de fabricación en suelo europeo. Pero de manera casi simultánea, se ahoga a esa misma industria tecnológica naciente con marcos regulatorios increíblemente densos y estrictos. La extensa ley de inteligencia artificial impone ciclos interminables de pruebas de seguridad, auditorías y restricciones. Si a esa carga burocrática le sumamos los altísimos costos de energía, el resultado final es una estrategia industrial que está en guerra consigo misma. Se subvenciona con fondos públicos por un lado, pero se asfixia con regulaciones preventivas por el otro. Haciéndolos incompetentes a nivel global. Entonces, ¿qué significa todo esto? La conclusión estructural es ineludible. Los marcos regulatorios densos y las exigencias de altos retornos actúan como un inmenso impuesto oculto. Destruye sistemáticamente la competitividad frente a un modelo integrado verticalmente que busca la máxima capacidad al menor costo termodinámico posible. No se puede combatir una desventaja estructural de costos energéticos de 16:1 simplemente escribiendo un código de software un poco más elegante. Definitivamente no. Mientras algunos confían ciegamente en embargos de hardware o aranceles, el verdadero terreno de juego se está definiendo por factores mucho más pesados. La agilidad para otorgar permisos, tender líneas de ultra alta tensión y asignar talento humano hacia las ciencias aplicadas. Es un contraste de épocas históricas. Por un lado, se percibe a un sistema atrapado en un profundo invierno financierizado,
gastando su valiosa energía institucional debatiendo abstracciones éticas y obsesionándose con márgenes de ganancia a corto plazo. Y, por el otro lado, se observa el despliegue de un solsticio de verano civilizacional. Se está fusionando un poder de cómputo masivo con manufactura pesada y una soberanía energética real. Están construyendo físicamente la infraestructura que sostiene la era digital. La historia de la humanidad siempre ha sido moldeada por el acceso a la energía y la capacidad absoluta de realizar trabajo físico para transformar la materia prima. El veredicto final sobre quién dictará las reglas operativas del futuro global no se decidirá en salas de tribunales regulatorios ni en interminables debates filosóficos en las plataformas sociales. Se forjará inexorablemente en las fábricas de maquinaria pesada, dictado por las inflexibles realidades termodinámicas de los gigantescos centros de datos enfriados por líquido. El dominio absoluto de la próxima era económica pertenecerá a la civilización que logre dominar primero el mundo físico.